Amigos y amigas, bienvenidos todos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres hablaremos sobre esta revelación de las vinculaciones de algunas universidades ecuatorianas con los paraísos fiscales. Y también vamos a dialogar sobre las reformas a las leyes de lavado de activos y ley anti-evasión. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal abierta de Televisión Legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden sintonizar también a través de la web por tvl.asambleanacional.gov.es. Nos escuchan también todos los lunes por la señal de la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en todas las provincias del país. Agradecemos la reproducción de este programa, como siempre, a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. De inmediato revisamos cómo fue la votación en el Pleno de las leyes de prevención de lavado de activos y anti-evasión tras el veto que emitiera el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional se allanó el pasado 13 de julio a las objeciones parciales del Ejecutivo sobre la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y la Ley para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones. En la Ley de Prevención del Lavado de Activos se incluyó una sanción para los exfuncionarios que no guarden secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, aún después de 10 años de haber cesado en sus funciones. Se prevé una multa de 10 a 20 salarios básicos unificados si utilizan ilícitamente la información reservada. Además, el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico podrá suspender temporalmente el permiso de funcionamiento cuando no se remita la documentación solicitada y la entidad no tenga un órgano de control específico. Respecto a la Ley de Herencia de Legados y Donaciones, se aceptaron 4 observaciones, entre ellas la que se refiere a que los plazos de prescripción del pago del tributo no se suspenderá por no haberse producido la acción de cobro por parte de la entidad estatal encargada. El objetivo de la ley antievasión es evitar la elusión del impuesto a la renta sobre los ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones, y lo recaudado se destinará para becas de educación superior para el quintil más bajo de ingresos de la población ecuatoriana, dando preferencia a los miembros de comunidades y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano, montubios, migrantes e hijos de madres jefas de hogar. Y bien, vamos a iniciar con este debate, lo hacemos con usted, asambleísta Hernández. ¿Cuáles fueron, o son en este caso, los puntos neurálgicos de estas leyes? Bueno, estas dos leyes son fundamentales, estas leyes son importantes porque en el un caso lo que se busca es fortalecer los mecanismos del Estado para prevenir todo lo que tiene que ver con el lavado de activos, el lavado de dinero. Y no se olvide que aquí básicamente se trata de un momento de análisis, porque luego, si es que se encuentra que existen movimientos que son inusuales, que son injustificados, se tendrá que remitir a la Fiscalía y seguir la correspondiente acción penal. Pero básicamente aquí lo que se busca es cómo prevenir, cómo poder detectar que pueden existir estos delitos de lavado de activos, de lavado de dinero, todo lo que tiene que ver con el financiamiento mismo de los delitos. Por lo tanto, la comisión que inicialmente recibió un proyecto absolutamente concreto, que era la eliminación del CONCLA y adscribir la unidad de análisis financiero al Ministerio del Interior, más bien hizo una revisión general, global, y le entregó al país una nueva ley. En esa nueva ley se fortalece a la unidad de análisis financiero y económico, no se le adscribe al Ministerio del Interior, sino al Ministerio Coordinador de la Política Económica, porque tiene que analizar básicamente datos, y se establece también una adecuada regulación de tal forma que queden sancionados y los sujetos obligados a entregar información no lo hacen. Y el otro proyecto, ¿Cómo no? En 30 segundos. Y el otro proyecto es básicamente consagrar el principio de igualdad, que es el elemento característico de las democracias.
herencias. Si hay personas que reciben herencias por encima de los 71.220, tienen que pagar el impuesto a la herencia. Hay unos que no lo hacen, ¿por qué? Porque esconden su patrimonio en fideicomisos, en fundaciones y otros entes jurídicos de esta naturaleza. Lo que se busca es que quienes hacen eso también paguen, si es que les corresponde únicamente pagar ese impuesto. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿por qué, siendo leyes tan importantes, usted no apoyó con su voto? Porque vulneran derechos. Por ejemplo, en la ley que quiere controlar la elusión, se tipifica la defraudación tributaria de una manera tan amplia que la no entrega de un documento al Servicio de Rentas Internas, que ahora se sanciona con el pago de multa, bien podría ser objeto de un proceso penal y llevarle a quien incumple, inclusive a la cárcel. ¿Cómo voy a apoyar que se tipifique de una manera tan amplia el delito de defraudación tributaria para que aquellos que ahora son sancionados con multa el día de mañana vayan a la cárcel por no presentar un papel, un formulario? Está mal concebido el delito. Y en cuanto a las empresas que existen, por ejemplo, en paraísos fiscales y que sirven para eludir el impuesto a la renta, la redacción del artículo está, digamos, tan oscura que al final aquellos que ahora eluden seguirán eludiendo el pago del impuesto. Entonces, no hay un remedio al tema de la elusión con esta ley. Y en cuanto a la otra ley, esta sobre el lavado de activos, igualmente no apoyé porque se le da a la autoridad la posibilidad de entrometerse en actividades de ciudadanos honestos del país. Está bien que se persiga a los lavadores, pero tiene tales poderes la autoridad que no habrá forma de decirle hasta allí llega usted. Y en estas circunstancias se viola el derecho a la intimidad de las personas honestas del 30 país. segundos. Y yo, como legislador que sabe la importancia de los derechos, no podía con mi voto santificar un proyecto de ley que da más poder al Estado para poner en peligro los derechos de los ciudadanos de bien, los ciudadanos honestos, no esos grandes propietarios, grandes inversionistas que efectivamente sí están vinculados al ámbito de lavado de activos. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué dice usted, asambleísta Hernández? Mire, que es sorprendente efectivamente que no haya sido apoyado por Luis Fernando, porque estos proyectos tuvieron incluso uno de ellos unanimidad en la comisión y los otros fueron apoyados en el Pleno también por distintos sectores, porque básicamente lo que buscan es legislar en favor de la transparencia. Aún al interior de la Comisión de Régimen Económico, los asambleístas de oposición no consideraron que vulnera derechos, como señala el asambleísta Torres. No, el proyecto de ley de lavado de activos, donde se hace la reforma al Código Orgánico Integral Penal, fue aprobado por unanimidad. Y el respaldo a que pueda ser confirmado una vez que se conocieron las observaciones del Ejecutivo, que son absolutamente pertinentes en los dos casos, más bien lo que hace es abonar en la transparencia. Ya la defraudación tributaria está adecuadamente tipificada en el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que se hizo ahora? Básicamente, agregar que las personas, que cuando se utiliza personas naturales, interpuestas o personas jurídicas fantasmas o supuestas residentes en el Ecuador o en cualquier otra jurisdicción con el fin de evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, se comete defraudación tributaria. Y al mismo tiempo se estableció la obligación de los representantes legales, del contador, que ya lo tiene, ya tiene obligación, respecto de las declaraciones u otras actuaciones, cuando estos representantes legales, este contador, estos asesores han ayudado precisamente a configurar la defraudación, 30 que segundos. también tendrían en este caso responsabilidad penal. De tal manera que estas leyes más bien abonan en la transparencia, abonan a que puedan haber claridad y que aquellos a los que les corresponda, en el caso de la ley que intenta evitar la elusión del impuesto a la herencia, legados y donaciones, tengan que pagar solo si les corresponde. Además, vale decir que los vetos que se hacen a estas leyes son un buen ejemplo de lo que debe ser la colegislación. Correcto. No cambian los elementos de fondo, pero sí ayudan a mejorar la ley. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, sus impresiones para ir cerrando un poco con este tema. Uno de los asambleístas de la comisión que votó inicialmente a favor, luego en el Pleno votó en contra. Entonces, al final, ese Hablamos voto de Franco fue... Romero. No. De un asambleísta talentoso, un jurista de primer nivel como el asambleísta Aguilar. Okay. Él entiendo que votó en contra de uno de estos dos proyectos porque
reparó efectivamente que el alcance del proyecto llevaba a dar un excesivo poder al Estado y a la autoridad. Claro que hubo muchos que votaron, inclusive... ¿Pero cómo se entiende eso si al interior de la comisión votó a favor? No, en los dos casos. No, en un proyecto votó en los dos casos, tanto en la comisión como en el pleno, a favor. Y en el otro proyecto, en la comisión y en el pleno, votó en contra. En contra, ahí está, perfecto, clarísimo. Bien, entonces, existen percepciones, inclusive algunos de los asambleístas de mi bancada apoyaron los dos proyectos. Yo, primero, no soy borrego, jamás he sido, y soy consciente a plenitud del peligro en el que se encuentran los derechos de los ciudadanos cada vez que se le da más poder al Estado. Yo no podía con mi voto dar más poder a un Estado que ya tiene poder. En el tema de la prevención para el lavado de activos, ya existía una ley con un poder contundente de las autoridades correspondientes. Ahora le dieron más poder. Y el riesgo, no que puedan ser molestados los lavadores de activos, sino los ciudadanos honestos, porque todos van a estar sujetos a investigación. Se parte, en esta ley al menos, del supuesto que los ecuatorianos son defraudadores, son lavadores, cuando debería ser la presunción contraria, que el ecuatoriano es un ecuatoriano que quiere hacer bien las cosas y que solo por excepción hay evasores, hay lavadores. Y claro, con estas leyes, en nombre del Estado, se coloca en una situación muy difícil a quienes generan actividades económicas lícitas en el país. Y yo no voy a prestarme nunca, porque jamás lo he hecho, a que se dificulte la actividad económica de los pequeños, medianos y grandes emprendedores que hacen las cosas de acuerdo con la ley. Correcto, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Gracias, amigos. Es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque ya en el siguiente bloque estaremos dialogando respecto de otro tema, lo que tiene que ver con las revelaciones sobre las universidades y los paraísos fiscales. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. Lo anunciado, en este bloque vamos a dialogar con los asambleístas de Tesis y Antítesis respecto de estas revelaciones que surgieron sobre las universidades del país y los paraísos fiscales, estas aparentes vinculaciones. Y así fueron las exposiciones de los titulares del Servicio de Rentas Internas y el Consejo de Educación Superior, Leonardo Orlando y René Ramírez, respectivamente. Leonardo Orlando llegó a dar respuesta al pedido de información solicitada por la Comisión de Justicia en torno a un supuesto involucramiento de las universidades privadas con la conformación de empresas offshore en paraísos fiscales. Allí explicó que se ha detectado que existen relación entre empresas constituidas en paraísos fiscales vinculadas con los directivos de 5 universidades. Predominan relaciones empresariales de las universidades con sus directivos y de sus directivos con empresas que a su vez proveen de servicios a las universidades, de las cuales son máximas autoridades. El presidente del Consejo de Educación Superior recordó que en el Ecuador la educación superior es considerada como un servicio público sin fines de lucro, aunque sean de carácter privado, por lo que sus recursos no pueden ser ampliados a un modelo de negocio. Pero con una particularidad, que es el único servicio público que señala claramente la ley y la norma, no tiene fines de lucro, ¿no? Tenemos que tener claro esta diferencia con otros servicios que pueden tener fines de lucro. Pero... El director del SRI también expuso una lista de supuestas triangulaciones que existirían entre empresas offshore, universidades privadas y sus directivos, y los montos y capitales que estarían inmersos. La Universidad Espíritu Santo es accionista en el 99% de Celbur. Celbur es una empresa que se dedica a compra, venta, alquiler y explotación de bienes e inmuebles alquilados. Asimismo, René Ramírez mostró que entre el 2012 y el 2016 existe un flujo de salida de divisas por las universidades privadas que supera el monto de entrada de capitales. Salidas 197 millones, entradas 22 millones
de dólares. El director del SRI anunció que entregarán informes de carácter tributario a los órganos competentes para que analicen la información, mientras que el presidente del CES presentará una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y bien, asambleísta Hernández, continuamos con usted sobre este tema. Tras esta información develada, ¿van a impulsar ahora ustedes desde el movimiento oficialista con más afán este denominado pacto ético? Sí, desde luego. Mire, se ha dicho aquí que cuál es el problema. Y efectivamente uno puede decir, es legal constituir empresas en jurisdicciones de menor imposición o en paraísos fiscales. ¿Cuál es el problema? Fundamentalmente cuando estas empresas se utilizan para defraudar al Estado y a la sociedad. Y desde luego que ahí hay problemas éticos. ¿Cómo no vamos a poder mirar que muchas veces estas empresas pueden ser utilizadas para elementos de corrupción? Ahora en lo de las universidades hay ejemplos que podríamos citar respecto de esto. Para actividades ilícitas incluso pueden ser utilizadas para la evasión y obviamente también son un mecanismo a través del cual se concentra riqueza. Miren el caso de las universidades, que es seguramente en lo que nos vamos a concentrar. En el caso de las universidades gozan, por decir algo, de preferencias tributarias. Algunas incluso son cofinanciadas. Y sin embargo, aprovechan empresas constituidas en paraísos fiscales para que las universidades paguen a estas empresas y estas empresas a su vez sacan recursos. Desde luego que ahí hay problemas éticos. Adicionalmente, también nosotros podemos señalar que estas operaciones con las empresas constituidas en paraísos fiscales generan problemas a la dolarización, generan e incentivan fuga de capitales, al mismo tiempo se reduce el dinero circulante en la economía, genera un riesgo sistémico a la dolarización. Los paraísos fiscales socavan los tributos que cobra el país, creando mayor presión sobre el endeudamiento externo. Es decir, hay una serie de problemas éticos. Por eso es más necesario que nunca un pacto ético, que aquellos que aspiran a dirigir al país no tengan sus recursos en empresas constituidas en paraísos fiscales. Es un pacto ético que demanda el Ecuador. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, más allá de estos problemas o adicional a estos problemas estructurales y éticos que citaba el asambleísta Hernández, ¿es una cortina de humo a su juicio? En la Comisión de Justicia se ha querido, en último término, con la intervención del director del Servicio de Rentas Internas y también del director del Consejo de Educación Superior, apagar la luz en la investigación de los papeles de Panamá que involucraban a los zares del petróleo ecuatoriano y encender la luz de una nueva investigación sobre lo que ocurre con las universidades privadas. Una forma hábil de despistar. Quieren que nos olvidemos de las empresas constituidas en Panamá por quienes han sido gerentes, son gerentes de Petroecuador y que directa o indirectamente han celebrado contratos multimillonarios en el área petrolera ecuatoriana para ocuparnos del tema de las universidades privadas. Y a ello se suma el hecho de que ya se ha entregado en la Corte Constitucional la pregunta por parte del presidente de la República para que sea sometida a consulta popular. Una pregunta sugestiva, inconstitucional. Allí debió haberse preguntado qué opinamos los ecuatorianos sobre lo que han hecho aquellos vinculados al petróleo ecuatoriano con empresas constituidas en Panamá y no preguntarnos sobre lo que va a ocurrir un año después de mayo del 2017. Cuidado, en el fondo se distrae la atención de una investigación que no puede parar. Habrá que ver qué pasa con el señor Bravo, con el señor Merizalde y tantos otros más, con empresas en paraísos fiscales no declaradas en sus declaraciones juramentadas y que directa o indirectamente pudieron haber hecho contratos con el sector petrolero ecuatoriano. 30 segundos. Ese es el tema que debemos investigar. Pero, como usted me preguntaba, yo creo que es una cortina de humo el tema de las universidades privadas, a pesar de que en algunas de ellas, indudablemente, pueda existir una serie de problemas de orden tributario que deberán ser detectados por el Servicio de Rentas Internas y luego de los procesos de determinación llegarse a las conclusiones que correspondan en cuanto a la violación o no de la ley. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A mí me sorprende
que no exista un criterio de Estado para abogar por mayor transparencia. Nosotros no nos olvidamos, aquellos que tienen que ser sujetos de investigación tienen que hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha magnificado que existen algunos uno ya detenido y otros sujetos a investigación de funcionarios que estaban vinculados con el Estado. Sobre estos se ha concentrado la información, sobre todo de algunas cadenas noticiosas y de los grandes medios. Pero en cambio se ha querido ocultar, se ha querido dejar de lado qué es lo que pasa en el resto del sector privado, por ejemplo, y su vinculación con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Eso me parece que es importante también señalar, que se investigue a todos los que haya que investigar, que se investigue efectivamente a todos los que tengan responsabilidad y aquellos a los que se encuentre responsabilidad que sean castigados y que sean sancionados de acuerdo a lo que determina la ley. Porque quien en este caso ha cometido delitos, no solo que tiene que ser juzgado, sino que ha traicionado también un proyecto político que está en contra precisamente de estos mecanismos. Eso está correcto, asambleísta Hernández, en cuanto a regulación, en cuanto a sanciones y demás. Pero ¿qué pasa con la regulación? ¿Es posible, por ejemplo, cuando hablamos de universidades que tienen relaciones con grupos domiciliados en paraísos fiscales, empresas cuyos directivos venden servicios a las universidades, de las cuales son a la vez autoridades? ¿Es posible allí la regulación? Pero por supuesto, y nosotros hemos logrado, en cada una de las reformas tributarias que se han realizado, o en muchas de las reformas tributarias que se han realizado, hemos ido también perfeccionando la legislación antiparaísos fiscales. No olvidemos, y yo quiero señalar este dato que también nos plantearon los del SRI, 200 grupos económicos, de esos 200 grupos económicos registrados aquí en el Ecuador, 94 grupos económicos tienen integrantes con participación en empresas de paraísos fiscales. 43 grupos económicos constan en los papeles de Panamá. De estos no se ha dicho nada. Ahí hay medios de comunicación y 5 universidades que, como decía, se benefician del pueblo ecuatoriano. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, insistiendo en el tema de la regulación. Que un rector gane $62,000 al mes y un profesor auxiliar, en este caso, algo más de $2,000, ¿tiene alguna lógica? O sea, ahí no se requiere regulación. La cifra fue manipulada. Son $62,500, no como rector de universidad, sino por diversas actividades económicas. Como rectores de la universidad no pueden ganar más de $7,000 u $8,000. Es que en la presentación de la información hubo una presentación completamente aislada, simplemente para colocar en el blanco de la arremetida oficialista a las universidades privadas. Pero una cosa es manejar recursos privados y otra muy distinta recursos públicos. Los gerentes del área petrolera ecuatoriana manejaban recursos públicos, nuestros impuestos, y eso servía para contrataciones directas o indirectas en el área petrolera por cientos de millones de dólares. En el caso de las universidades privadas, estamos en otra situación. Inclusive, el director del Servicio de Rentas Internas, como buen profesional que es, precisó que tan solo en una o en 2 universidades hay una vinculación directa de una empresa existente en paraíso fiscal y actividades de la universidad. En otras no hay relación directa, sino probablemente una relación indirecta porque allí está alguno de sus altos funcionarios. Eso hay que distinguir y diferenciar también. Ahora, que una universidad no persigue fines de lucro no es cuestión de discutir porque está en la Constitución. Y de hecho no pueden perseguir fines de lucro, pero que pueden realizar una serie de actividades relacionadas con la operación y funcionamiento es completamente legal. 30 segundos. De allí entonces que el debate sobre las universidades privadas lamentablemente se concentró en el ámbito de la ética y la legitimidad. Cuando yo pregunté que citaran qué normas legales habían violado estas universidades, ningún funcionario pudo citar una sola norma, porque la discusión no era de orden legal, sino de orden ético o legítimo. Recién para el mes de diciembre del 2016 se podrá conocer resultados, los primeros resultados a nivel tributario, y con esos resultados vendrán procesos de defensa. En otras palabras, hasta ahora no hay nada certificado, todo es comentario, estudio, y está sujeto a investigación. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos ya con el bloque final de este programa y las conclusiones por parte de los asambleístas. Esto es Tesis y Antítesis.
amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. En este último bloque, los asambleístas, como ya lo conocen, tienen 3 minutos cada uno para cerrar sus intervenciones, ya con sus conclusiones finales. Avanzamos con usted, asambleísta Hernández. Sí, yo creo que es desde todo punto de vista no solo antiético, yo sí creo que hay problemas incluso que podrían tener que ver con ilegalidades. Eso es precisamente lo que se tendrá que desentrañar. Mire, ¿qué es lo primero que se ha dicho? Que de estos 43 grupos o de estos grupos, de estos 94 grupos, hay 5 cuyos miembros, ¿no? O a su vez que hay empresas que están relacionadas con el grupo que maneja la universidad, que están domiciliadas en paraísos fiscales. La Universidad de San Francisco, la Universidad de las Américas, la Universidad Internacional, SEC, la Universidad Internacional del Ecuador y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Me parece que esto es importante que se pueda conocer y que se pueda efectivamente investigar. ¿Cuál es el tema? El tema es que las universidades, como tú señalabas, aquí en el Ecuador son instituciones sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que actúan y que vienen simulando y actúan como un grupo económico. Como la universidad no tiene fines de lucro, entonces, ¿qué pasa? Aparece, por ejemplo, que hay en una de las universidades el rector que tiene unos dos hijos que tienen a su vez una universidad y que dos hijos que tienen una empresa de publicidad y esa empresa de publicidad factura con la universidad. ¿Cuánto significa en la estructura de costos y gastos de la universidad? El 9.95% de la estructura de costos y gastos de la universidad. Esa facturación que realiza con una empresa de sus hijos, el 9.95%. ¿No es acaso para pensar que es un mecanismo a través del cual lo que está generando la universidad se va afuera? ¿No es un mecanismo a través del cual se está buscando efectivamente, por ejemplo, evadir responsabilidades con el Estado, eludir responsabilidades con el Estado y beneficiarse además de la educación superior? ¿A todo esto reformas legales son la solución, asambleísta Hernández? Yo creo que hay que pensar también en normativas y en soluciones legales. Ya ha anunciado precisamente en la comparecencia de esta semana, René Ramírez ha anunciado que va a enviar un proyecto que pretende regular efectivamente estos abusos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante regular? Me parece que es fundamental reiterar. ¿Por qué estas universidades reciben beneficios tributarios? Al recibir beneficios tributarios, esos beneficios están siendo pagados por todos los ecuatorianos. Te cuestan a ti, le cuestan a Belkis, a mí, y a todos los ecuatorianos nos cuestan esos beneficios tributarios. Sin embargo, las empresas sacan, a través de estos mecanismos de triangulación, vinculados a las universidades, sacan recursos afuera. Lo mismo, también, muchas de ellas son cofinanciadas, es decir, reciben recursos del Estado. Y esos recursos del Estado también se van para afuera. Me parece que esto no es adecuado. Es necesario una regulación obviamente, correcto, que ponga el interés de los alumnos, de la educación superior, del país, pero que regule adecuadamente para que no existan estos abusos y estos excesos que se han presentado. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Lo curioso es que a casi 10 años de haber gobernado este país, recién se dan cuenta de lo que pasa con las universidades privadas, a las cuales les han venido controlando y en algunos casos estrangulando. Decir, por ejemplo, que no ha habido control de las universidades privadas no es cierto, porque desde que se aprobó la ley ha estado allí el Consejo de Educación Superior. Entre las cifras que presentaron en la Comisión de Justicia existe una realmente interesante. 2.800 millones de dólares han movilizado las universidades privadas en los últimos 4 años, de los cuales 208 millones de dólares serían excedentes. Cuando yo le pregunté al director del Consejo de Educación Superior si no se había reinvertido esos 208 millones de dólares, le dijo no, sí se ha reinvertido y existen universidades que con esos excedentes han comprado equipos, han mejorado la condición en términos generales. Allí tenemos entonces un dato interesante. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento? Que tal vez el excedente debió haber sido mayor a los 208 millones de dólares. Pero eso es un tema de la administración, en definitiva, tributaria. Por lo demás, de haber, por supuesto, en estas operaciones de las universidades ilegalidades, los organismos de control deben intervenir. Pero si la discusión es meramente ética o legítima,
habría que contestar varias preguntas. Si se arrienda, por ejemplo, un local para que funcione la universidad y el precio del arrendamiento es inferior al que podría cobrar cualquier otro, significa que habría un beneficio para la universidad. Si el valor es exageradamente alto frente a lo que se arrendaría en otras condiciones, habría un beneficio, por supuesto irracional, que estaría orientado a aumentar los costos de operación de una universidad. Pero estas universidades que han sido mencionadas, curiosamente están en los primeros lugares del ranking académico ecuatoriano. No son esas viejas de garage que ya fueron eliminadas. Unas están en el primer lugar, en el segundo lugar. Estamos hablando de universidades que se han posicionado realmente como buenas universidades en el ámbito de la enseñanza y de la investigación. Una arremetida como la que ha iniciado el oficialismo contra estas universidades, ojalá no desmorone a universidades que están dándole al Ecuador lo que tanto se reclama, una educación de calidad y una investigación de buen nivel. Pero en todo caso, ¿no es necesario e importante demandar transparencia, al menos a estas 5 universidades? Tienen que investigarlas a través de los órganos de control, ellas deberán justificar, pero la publicidad mediática ha sido de tal magnitud que ya aparecen como culpables aquellos que no son todavía culpables. El propio director del Servicio de Rentas Internas dijo, recién en diciembre terminaremos el estudio. ¿Qué tal si en diciembre aquellas informaciones que ahora han salido a luz no se confirman? Ya se les hizo un daño. Yo creo que habría que meditar el impacto de estas informaciones, conjeturas sobre el funcionamiento de universidades, sobre todo de excelencia. Correcto, asambleísta. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios. Ustedes, amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos, como siempre, la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana. Thank you.